Bueno, Rosana, la actualidad política sigue incandescente. Yo me acuerdo mucho de Paco Rosell continuamente y de nuestro Pedro de Tena. Paco, buenos días. Muy buenos días, Federico. Que son los únicos que se atrevieron, Paco, dos libros, no uno, sí, dos libros, sobre el régimen socialista andaluz, que es algo que al principio, y luego cuando empezó a enredarse en los meandros del qué dirán y qué pensarán y qué nos comentarán y tal, parecía que estaba a punto de embarrancar el milagro que se ha producido en Andalucía, carambola, tres bandas, la irrupción de Vox, nadie pensaba que no se iban a presentar y tal, y de pronto, ¡pum!, hay una mayoría que permite acabar con ese régimen de corrupción total, un régimen mexicano, pero no, prisaico mexicano, para las dos cosas. Y luego la arrogancia de Susana Díaz, que contribuyó muchísimo a ello, ¿no? Suele pasar. Pero lo cierto es que eso parece encaminado, salvo que Rivera a última hora lo haga descarrilar. Sí, bueno, yo creo que el pacto está hecho y se va a salir adelante. El problema son los primeros 100 días en el que está la perspectiva de unas elecciones municipales y cada uno no solamente está mirando en Andalucía, sino está mirando las elecciones municipales a nivel nacional. Y eso puede producir algunos desajustes, algunas incomodidades y algunos problemas, sobre todo porque son 100 días que yo entiendo que el nuevo gobierno andaluz tiene que tomar medidas muy rápidas, en una doble dirección. Poner en marcha iniciativas que cambien los planteamientos de la política actual andaluza y luego también desmontar el régimen andaluz, porque eso es evidente. Ya está dando manifestaciones de movimientos. Ha empezado el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el antiguo SOP, que quiere rodear el Parlamento y hay determinadas historias. O sea, no le van a hacer fácil, de Maduro, no le van a hacer fácil el cambio en Andalucía, pero bueno, ese es el reto que tiene Moreno Bonilla, que tiene Ciudadanos y que tiene Vox. Ahora, hay dos maneras de entender el reto. Debo decir que me sorprende la discreción. Digo, me sorprende porque era fácil meter la pata y hasta ahora el único que no ha metido la pata en ningún momento ha sido el PP. Cosa que, dada la tradición de Arenas, Montoro, cuando perdieron la gran ocasión de echarlo de verdad, cuando la gran movida a favor del PP, etcétera, que perdieron 500.000 votos en 4 meses, cuando subieron los impuestos, etcétera, que perdió Arenas movedizas, la ocasión. Lo que produjo fue una desmovilización de su electorado, porque claro, si tú haces una campaña, ganas unas elecciones generales con un cartel detrás que dice que vamos a bajar los impuestos y llegas al gobierno y lo primero que haces es subirlo, pues lógicamente... Pero además inmediatamente. El crédito, exactamente. Faltaban 3 meses para las elecciones andaluzas, porque claro, lógicamente toda tu credibilidad se viene y se desploma abajo, y viene abajo. Y las zonas del litoral pues no fueron a votar y fueron los votos que impidieron que en ese caso el Partido Popular obtuviera mayoría absoluta, que era la única posibilidad de gobernar Andalucía, porque no había una pareja de baile a la que acompañar, que ahora sí se ha producido. Bueno, vamos a ver, hay Germán Terch, Pepe García Domínguez. Bueno, hay una cosa que yo no acabo de entender. Digo, me molesta, pero es que además no la entiendo. Pensando precisamente en las elecciones municipales. A lo mejor Pepe, que como es de Barcelona, aunque nacido en Lugo, y está sumergido en ese ambiente mefítico de esa ciudad que nunca hizo la transición, donde yo he vivido años felices y otros no tanto, a lo mejor me lo puede explicar. ¿Por qué Rivera se ha empeñado en perder las municipales? Por ejemplo, en Madrid. Es decir, ¿a quién se le ocurre cuando aquí, en Madrid, en Valencia y en prácticamente toda España va a tener que acudir al mismo pacto, exactamente al mismo pacto que en Andalucía? ¿Por qué se empeña en escupirle en el ojo, además, ni siquiera en el pie, en escupirle a Vox todos los días? Hoy es el tercer día que aparecen los titulares después de haber firmado lo que al final es muy barato. Bueno, al final se lo ha puesto Vox bastante cómodo. Hizo un poquito de galleo, pero al final, bueno, se atuvo a lo que tenía que hacer. Pues hay un mantra muy recurrente, que es ese de, diremos lo mismo en Sevilla, en Bilbao, en Lugo, en Vigo y en Coria del Río. Pues en un estado compuesto como el español no se puede decir lo mismo en todas partes, no se puede ser coherente. Esto podemos hacer una diatriba filosófica a propósito de esa cuestión, pero en el plano práctico no se puede. Y entonces, como no se puede, no se hace. Entonces, Ciudadanos, exactamente igual que el PP y que el PSOE, va a decir una cosa en Barcelona y una cosa muy distinta en Sevilla. Y si no, no se ganan elecciones. Yo discrepo de ti. Yo estoy convencido de que no se están equivocando en Cataluña, que el discurso de Manuel Valls no es el discurso de Manuel Valls, es el discurso de Albert Rivera. Es Albert Rivera el que se desmarca de Ciudadanos. Yo digo que me molesta, no digo que se equivoquen. Yo creo que Valls no va a ganar, pero eso es aparte, ya lo veremos. Pero yo digo,
donde realmente se está discutiendo. Aquello es una dictadura que lo que hay que hacer es intervenirla por muchos años, además. O sea, eso no tiene un trámite normal. Pero en los donde hay una vida democrática, es decir, las grandes ciudades, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Valladolid, o sea, esas ciudades dependerán inevitablemente, para el cambio político, para echar a los alcaldes podemitas que puso el PSOE, dependen inevitablemente del mismo pacto que en Andalucía. No puedes estar escupiendo a Vox, que es encima la fuerza emergente en muchos de estos sitios. Lo que pasa es que parece, yo creo que lo que pasa es que parece que Albert Rivera en este momento ha abierto ya la campaña electoral, está en campaña electoral para las próximas elecciones y cree que le puede quitar al PSOE realmente, darle un bocado muy importante sustituyéndolo. Bueno, pues es un cálculo que puede hacer él, pero yo creo que es equivocado. Yo creo que en Cataluña se han equivocado dramáticamente con lo de Valls. Yo creo que la intervención francesa esa les va a hacer mucho daño también. Y yo creo que Albert Rivera está mostrando un rostro absolutamente desconocido en cuanto a arrogancia, agresividad. Pero yo lo entendería, en las generales. También, pero yo lo entendería como apuesta en las generales. Pero es que no hay generales ahora, son municipales y autonómicas. Yo creo que te obligan a pactar. Hombre, el objetivo de Albert Rivera está claro, que ellos quieren ser una puerta de doble batiente. Sí. Es decir, en unos sitios pactar con el Partido Socialista, en Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, recuperar ese Partido Socialista Nacional en el que no estamos en esos tiempos. Esa es la estrategia. Y por otro lado, esa es su estrategia. Han cambiado pero los tiempos y el humor. El humor nacional. Lo que tú no puedes hacer es lo que, primero, no puedes hacer lo de Andalucía, porque, claro, lo de ayer fue ya bastante estrafalario. Es decir, tú dices que no vas a votar el acuerdo parlamentario que han suscrito el PP y Vox en medidas como el llamado el tema de la memoria histórica, que no la vas a derogar. La aberración de la memoria histórica. Pero vamos a ver. En memoria democrática la llaman allí. Tú por negar o por marcar distancia con un socio, porque inevitablemente es un socio, no puedes negar lo que tú has defendido. Es decir, digamos el Pacto de la Concordia, que es una de las propuestas que han firmado Vox y ha firmado el Partido Popular, estaba en los planteamientos de la propuesta de Ciudadanos. Sí. Hay que recordar que Albert Rivera se arrogaba la condición de heredero de Suárez. Por tanto, ¿cómo vas a mantener un pacto, lo que llaman la revancha? El pacto en Andalucía, que es el pacto de la historia de la memoria democrática, que va más allá del pacto nacional, igual que la ley de violencia de género de Andalucía, va mucho más que la ley nacional, entre otras cosas, porque, por ejemplo, deja no en manos de los jueces, sino en manos de un funcionario de la Junta de Andalucía, de negarle determinados derechos que puede tener el padre. Lógicamente tú no puedes negar tu propio credo, porque Paco, te estás colocando en una situación muy, muy, muy complicada. Y aparte de eso, oye, ¿para qué vas a renunciar y vas a participar en la demonización de una fuerza política que, salvo vaya más allá del pacto suscrito en Andalucía, que es un pacto que yo creo que es suscribible por cualquier fuerza política que se mueva en el ámbito de la Constitución? Tú, por marcar distancia, no puedes negar tu propio credo, entre otras cosas, porque vas a perder a tus propios votantes. La ley de violencia que se ha visto estos días en televisión, están sacando continuamente en televisión, claro, o sea, las declaraciones de Albert Rivera con palabras textuales, las mismas palabras que utiliza Vox para denunciar esa ley de violencia de género, las ha estado utilizando Albert Rivera. Hace 3 años pero hizo un absolutamente, gran discurso literalmente. Y otro Toni Cantó. Y además también. Marta Rivera de la Cruz en un debate en televisión lo defendió. Porque es la lógica. Españoles libres e iguales ante la ley. No puede haber discriminación por razón de sexo. Es que es la base de la Constitución. Ni por razón de sexo, ni por razón de donde vivas, ni por razón de nacimiento. Hoy hay un artículo en El Mundo que se llama El pecado original. Me cuesta mucho pronunciarlo. Sí, cuesta pronunciarlo, pero el artículo hay que leerlo porque es un artículo magnífico. Aquí comentamos la disparatada sentencia de la Sala de la Penala de la Tribunal Suprema. Hecho por alguien ágrafo, álalo, alguien que desconoce por completo la lengua española. Un juez, ningún juez, y mucho menos del Supremo, tiene que saber escribir, porque las sentencias tienen que redactarse de manera que se entiendan. No sabe español, es incapaz de redactar una cosa, Federico, cambia de sujeto, pero además eso, proclama, esa ley proclama, y eso es lo que dice el artículo de hoy,
la vigencia de algo que hay que derogar de inmediato, porque lo es votaron las Cortes. Que carga de razón a cualquiera y hace absolutamente indefendibles esas leyes. Las leyes de violencia de género y las leyes de memoria histórica, las andaluzas y las nacionales, son indefendibles. Bueno, déjame decir que hoy en los medios, aparte de que hemos colocado ya casi en televisión española al director del panfleto El Periódico de Cataluña, que titulaba ayer El Pacto de la Vergüenza. Dirás tú, el de Bildu, los golpistas y Falconetti. No, el de Andalucía. Hay que recordar que el punto primero del pacto PP-Vox es la defensa de la unidad nacional y el orden constitucional. El punto número 1. Dice, bueno, y el pacto de la vergüenza es ese y no el de los golpistas. Bueno, Enrique Hernández, ¿no? Es el candidato a la dirección de Televisión Española, según se cuentan hoy todos los medios. Por Rosa María Mateo, la distinguida intelectual. Y todos los medios, en la línea de lo que estabais comentando, Rivera está en el centro prácticamente de todos los titulares, también de los comentarios, de los articulistas, y bueno, algunos más cautos, esperando qué es lo que va a hacer el líder de Ciudadanos, y otros pues muy críticos. En el caso, por ejemplo, del diario El Mundo, hoy Santiago González recuerda algo que tú también has comentado en el programa en varias ocasiones. Dice que sí aceptaba a Iglesias, ¿no? Como compañero, ¿y le llamaba ¿no? compatriota y salía con él en la tele? Dice Santiago González que desconoce la razón por la que Rivera considera más constitucionalista al marqués de Galapagar que a Abascal, que es un misterio para él. También Rubén Amón, en el diario El País, dice que Rivera aspira a torear sin mancharse el vestido, pero que se antoja inverosímil que esto pueda suceder. Pacto mefistofélicos, como titula hoy el editorialista editorial del País. Es la Pravda, parece de Gramma. Dice que el Partido Popular ha cedido a la tentación de un pacto mefistofélico con capítulos muy concretos que comprometen su alma, que ahora está por saber. Ahora tiene alma. ¿Qué es lo que hace Ciudadanos? Si también lo suscribe. Oye, pero no es capaz de citar ni uno de esos capítulos que comprometen. Es un editorial en el que no hay un solo dato ni un solo argumento, porque además no puede haberlo, porque no existe. Incluso La Vanguardia dice que el ajetreado último mes ha tenido efectos en Ciudadanos, que ha puesto límites a su fluidez ideológica y que la reacción de los de Rivera ha sido correcta, pero su imagen y su credibilidad ha sufrido desperfectos. Así que, bueno, la jugada no sé yo si le ha salido... Malo. Si el necio aplaude, peor. Si La Vanguardia te aplaude, algo estás haciendo. De lo que se habla hoy también mucho en los medios es de los candidatos a las municipales y a las autonómicas. Este juego ya sabes que nos divierte cardiovascular en el PP de Madrid, que puede ser dramático. No, es que esta tarde puede haber ingresos masivos. Como no ponga el huevo hoy... Se dice hoy, que hoy mismo se puede... Sí, el problema es a qué hora. No se sabe. El problema es la hora. Y vuelven otra vez a surgir los nombres de siempre. Isabel García Tejerina, también... ¿Otros? Sí. María San Gil vuelve a oírse. Cuenta, a ver, No, yo lo que leo por ahí. Yo no... ¿Qué crees? ¿Que los candidatos saben más que tú? Sí, Ni idea. Que los cuente Paco. No, pero perdona, es el síndrome del cuaderno azul. Sí, eso además lo conté yo en El Mundo el día que lo descubrí. O sea, Aznar, siempre cuando le decían, ¿y quién va a ser presidente? ¿Quién va a ser el ministro? Tal, cada vez que había crisis de gobierno decía, eso es todo el cuaderno azul. Y un día en Moncloa fui yo, digo, ¿me dejas? Y abrí, y estaba el cuaderno azul, que era una libreta azul que llevaba, clásica libreta de gusano, tamaño folio y tal. Estaba en blanco, no había nada, nunca hubo nada. Era el disfrute del poder, decir, yo no pagaré a quien me dé la gana. Eso me recuerda, Federico, una anécdota buenísima de Alfonso Guerra, que presentó en Sevilla el célebre programa 2000, ¿os acordáis de renovación del Partido Socialista? Entonces se presentó en la rueda de prensa con 8 tomos. Y entonces empezó allí de lo que iban a ser, lo que iban a dejar de ser, tal y cual. Terminó la rueda de prensa y alguien se despistó y se acercó a ver los tomos. Estaban en blanco. Claro. Es que ese era el plan. Eso lo contaba Semprún en los consejos de ministros, que aparecía con libros de física cuántica. Antes Semprún. Entonces, para hacer ver que leía cosas Tendrá que ver un consejo. Bueno, por cierto, hablando de Alfonso Guerra, en breve va a salir un libro que ha publicado y creo que de gran interés con la esfera de los libros. Va a poner en manifiesto un poco sus críticas a la deriva del Partido Socialista, un poco. Yo creo que va a ser un libro de mucho interés. Hablábamos anteriormente de Televisión Española, del candidato Enrique Hernández, ¿no?, para dirigir Televisión Española. Todos conocemos al actual director de la agencia EFE. De hecho, el otro día le realizaba
realizaba una entrevista al presidente del Gobierno. Bueno, también se la ha realizado a Cuixart, al presidente de Òmnium Cultural, a Jordi Cuixart, en prisión, ya saben todos los oyentes, y que acaba de dejar el siguiente titular para la agencia EFE. Cuixart, para la agencia EFE. El rey es quien debería sentarse en el banquillo de los acusados. Esto lo dice la agencia EFE. Yo recordaba ayer, porque con Fernando Garea no extraña nada, porque lo echaron del país por sectario. Bueno, ¿cómo sería? Pero yo recuerdo, agencia EFE se llama EFE por F de Franco. O de Falange, que no No, queda no, claro. de Franco. Falange de Franco. Y por lo tanto, esa agencia debería ser desmantelada mucho antes que el Valle de los Caídos. O sea, lo primero es desmantelar la agencia F de Franco. O sea, es que, de verdad, es una cosa... esta participación... En sus 80 años, y fíjate la tela que tiene, en sus 80 años nunca ha tenido a nadie con una vocación tan totalitaria como el que tiene ahora. Bueno, pero hay que decir una cosa, es que es la prueba de que una agencia oficial y pública está a favor del golpe de Estado claramente, violentamente, y ataca al jefe del Estado y al orden constitucional. Y esto lo hace la agencia EFE. Estos son los titulares que está dejando hasta ahora esta entrevista. Muy pero brillante. Hay otros que van bien por otro lado también. Qué cortitos son también. Me refiero a Cuixart. Sí. O sea, si tú quieres que te haga un apaño, entrar por esa vía no es la más adecuada. Bueno, pero es que no les va mal, esa estrategia no les va mal. Es decir, bueno, creen ellos que no les va mal. En todo caso no tienen otra. Quiero decirte, porque vamos a tener hoy en el Consejo de Ministros que el Gobierno va a hacer unos presupuestos tratando pues de convencer y persuadir al independentismo, dando más medios a Cataluña y es armando el golpe. Es decir, estamos en el mismo proceso. Es decir, al final hagas lo que hagas en Cataluña, incluso haciendo un pronunciamiento como el del 1 de octubre, todo el Gobierno sigue recorriendo en esa situación. Perdona, o sea, lo mismo que hizo exactamente Soraya y Rajoy, y hicieron durante 6 años. El resultado, aquí nadie escarmienta cabeza ajena. Es que piensan ajena. que a ellos, como son de izquierdas, no les va a pasar. Y bueno, que no os va a pasar, ya os está pasando. Bien, en este programa estamos contando el día a día, casi el minuto a minuto, de la situación en la que se encuentra Eduardo Zaplana, y hoy nos encontramos con la siguiente noticia que también les estamos contando. Lo publica El Español. Rull, excarcelado sin autorización judicial para ver a su hijo enfermo la víspera de Reyes. Lo decidió la directora de la cárcel de Lledoners, que le dio un permiso extraordinario para salir entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche del 5 de enero. El niño estaba de visita en la cárcel y perdió el conocimiento. Ayer en la quinta fechoría sádica de la jueza asistida por el fiscal Ponce, su jefe Luzón, la ministra ojiplática Dolores Delgado, la de los prostíbulos ilegales, éxito asegurado de Villarejo, y sobre todo Falconetti, porque al final la Fiscalía es un orden jerárquico y depende del gobierno. Y es Falconetti, Delgado, Segarra, Luzón, Ponce, que es lo que le privaría a esta sádica por quinta vez negarle. Ha negado hasta que la mujer de Zaplana, enferma de cáncer, pueda estar con él, cosa que no se le niega a nadie. Estas Navidades negó la entrada del cura. Porque todavía la del arzobispo Cañizares, por si lo echaba a perder, se podría entender en broma. Sí. Pero el cura que puede atender a cualquiera... Es un ensañamiento... Es una cosa criminal, es una conspiración criminal. Pasa desatendiendo... Con alarde. Los requerimientos de los propios médicos, los propios hematólogos que están advirtiendo de su propia situación. La Sociedad Española de Hematología que ha advertido. Exactamente, en un estado de prisión provisional, es decir, que ya tiene que ser algo excepcional. Sin juicio. No, en 3 años ha sido incapaz de hacer un auto de acusación. Oye, y además emplazándolo a que las comisiones regulatorias acaben su trabajo. Le echaron por sectario a Fernando Garea. No le echaron, le quitaron la sección que en la que estaba y después se fue él. No vayamos aquí a tener... Tampoco creas que en España va a vacilar nada, ni el Plus ni el Ultra, ninguna de las columnas, para que se sepa. Volviendo a lo de Zaplana, hoy en el diario Las Provincias cuentan que la APM lamenta la revelación de los datos personales de la jueza del estado de salud en el pasado de la jueza, si lo dijo ella, vamos a ver, le recuerdo a la APM que hay que ver cómo ha degenerado. ¿Cómo ha degenerado la APM? Que antes era Viene de largo, pero ¿cómo ha degenerado la APM? O sea, estos datos fue la propia jueza la que se lo dijo al abogado de Zaplana cuando dijo, yo también he tenido cáncer. Se enteran, señores magistrados de la APM, fue la jueza la que presumió de ensañarse con Zaplana porque ella, que tuvo un cáncer de mama,
que durante año y medio le permitió cobrar el sueldo que le pagamos todos los españoles y ser tratada con decoro, con respeto y guardar su puesto, lo dijo ella. Ella. Estos que hablan... Ella la que está haciendo valoraciones diciendo que también se le puede cuidar, haciendo valoraciones por encima del juicio de los médicos. Si es que ella ha llegado a decir que el trasplante se le hizo en Estados Unidos cuando se hizo en la fe. Es decir, es una jueza que ha mentido en todos y cada uno de los autos. Y sale esta banda corporativista que antaño era la referencia profesional fundamental y sale defendiendo a esta tía que no tiene defensa posible. No, es que en todo este proceso es que hay mucho de sarcasmo también. Es decir, uno de los episodios, decir que no hay pulseras que le permitan a Zaplana estar en su casa controlado por la supuesta huida que se puede producir. Pues si no se puede mover de allí. Ya, pero en cualquier caso decir porque no hay pulseras, es decir, es una maldad. Ahora, pero la Audiencia Provincial de Valencia y ahora la APM que se suma, se están luciendo, ¿eh? O sea, aquí ya la opinión de la justicia en España es mala. Solo hay dos cosas que tienen peor opinión. Hay una, además, ellas son los periodistas, ¿verdad? Pero los jueces en España, que antes eran respetados y temidos, como es lógico, no queridos, porque nadie quiere un juez. Un juez puede ser respetado y naturalmente temido, porque la ley se aplica a través del Ejecutivo y tal. Pero en estos momentos son motivo o de bochorno o de espanto. O sea, hay sentencias que son de espanto y hay actitudes como esta de la APM que imagino que hoy se irán la mitad de los socios. Pero ¿cómo puede usted estar defendiendo el atropello del derecho permanente con el intento de asesinato evidente a cámara lenta a la vista de toda España? Pero ¿cómo puede estar defendiendo usted a esta tía? Bueno, pues nada. El ensañamiento permanente. En fin. Colacel, Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? Pues yo creo que a los candidatos del PP de Madrid, porque ya te digo que como no lo diga antes de comer, esta tarde hay ingresos. Nos dice no news te digo, pues ya verás, entre las 4 y las 6 de la tarde, ingresos, ansiedad, no se sabe si es un infarto, sobre todo porque estas situaciones promueven nuevos candidatos, con lo cual puede producirse un cierto colapso. Y además esas llamadas del mejor amigo que te dicen, oye, ¿sabes que al final no te nombran a ti, sino a...? Ah, no sabía nada. Hace el mejor amigo. Exactamente. Bueno, pues entonces para Génova, un cargamento para Génova. Sí, por favor. Sí, para el PP madrileño, ¿no? En concreto para el PP madrileño. Bueno, pues ahí se lo vamos a mandar. Es que es donde advertimos, ayer hablaba Isabel Díaz Ayuso, que es una de las buenas, que se ha venido arriba como candidata y tal, posible. Ayer le temblaba la voz, y es ella, que es una tía muy zapalante, y además el programa de Dieter y tal. Ya... Si esta mujer está así, ¿cómo estarán los demás? Bueno, pues Colacel tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, que también nos pueden venir muy bien. En Parafarmacia Mundo Natural, Federico, y en las parafarmacias del Corte Inglés. Vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está frío, que va a nevar hoy en Mallorca, en fin. Era para que los alemanes no echen en falta Baviera, ni Hamburgo, ni el Tirol. Viéndose en la nieve en todo Baviera y bueno, eso he visto, Austria, nevadas gigantescas en Austria. Sí, para que no se vaya al colegio en Austria por nieve, está cayendo mucha nieve, llevan ya varios días. Bueno, y el canciller se quedó aislado con la novia. Esa boda sí que puede ser. ¿Cómo que se quedó aislado con la novia? Se quedó aislado con la novia. A quedarse aislado en Austria por la nieve, de verdad es difícil. Entonces ese aislamiento es una excusa más bien, No, porque además la verdad es que se comunicaron bien, y además dijeron, estamos aislados, pero no incomunicados. Pero no incomunicados. Y es verdad que están sorprendidos porque además sigue nevando. Sí, sigue nevando. Y además Austria, el otro día me preguntaban, y estas cosas de Visegrado, todo esto que parece que nadie entiende en la cosa de Vox. Digo, a mí el que me parece inteligente es el de Austria. Kurz, que tú has hablado mucho en ABC. Digo, a mí el tío que me parece que lo tiene más claro, lo que pasa es que, claro, Austria no tiene el peso en Europa de Inglaterra o de Francia. Pero Sebastián Kurz está dictando también la política alemana. Es el que al final a lo mejor consigue que eso se revoque. Como lo está haciendo Orbán. Bueno, os recomiendo, si no habéis visto, siguiendo con la nevada, la serie Barón Noir
Varón Negro, que emite HBO ya en español. Es una descripción con un personaje que no sabe si es Juan Guerra o Roldán o Rubalcaba, es decir, el biotipo de socialista francés. No, pero es sí, así, que es sobre la corrupción del gobierno socialista en Francia, donde no hay ni un socialista bueno. Tampoco de derecha se ve nada bueno, ¿eh? ¿Creo que es de lo de Mitterrand o posterior? No, es de hace 2 años, desde el 2016, es la serie. Primera temporada, hasta ahora única, no sé si han matado a los guionistas. Es el mejor guión que yo he visto sobre la corrupción absolutamente actual, la corrupción moderna, que es a la vez política, mediática, de cómo se usa el dinero público tal para financiar las campañas electorales, que luego resultan que va para pagar los divorcios del político, los líos, esa mezcla de lo público y lo privado, y todo en nombre de la clase obrera y tal. Bueno, el guionista, desde luego, ese ha pasado por el partido. O sea, porque se conoce, digamos, todos los entresijos del discurso demagógico con un tío que es un monstruo, ese sí es Mefistófeles, porque es muy listo, pero muy malo. Y entonces es una descripción de lo que es la corrupción política en el ámbito de la izquierda. Aquí hemos tenido es inimaginable. Genios en el saqueo al erario con pretextos ideológicos. La ley de violencia de género y la ley de memoria histórica no son otra cosa que sifoneo del erario. Bueno, pero fíjate que eso, con pretextos, pero lo que no hemos tenido es nunca una serie de televisión que lo describa bien. Por ejemplo, Andalucía. Es que lo estaba viendo, digo, mira, cómo ha crecido Juan Guerra, habla francés, pero se puede ver en español. Esa será la próxima iniciativa de las productoras que trabajan para Canal Sur, será un poco en esa dirección. Contar. Yo lo primero que hacía es coger lo de HBO y darlo. Además es que reconoces al que quieras. O sea, porque es el biotipo además de tío de la PSOE, pero sobre todo del sur. Es que es Juan Guerra, es idéntico. Es como cuando Guerrero se llama, ¿no? Sí, Guerrero. Sí. Bueno, pues en fin, el tiempo está como está, hace un frío que pela en toda España. Nevar va a nevar allí, pero va a seguir haciendo frío, heladas, etcétera. En Madrid ahora estamos otra vez bajo cero, 2 bajo cero hay ahora. No sé si llegamos a 8 o 9 de máxima. La máxima igual que ayer, 21 grados en las capitales canarias, y la mínima 8 bajo cero en Ávila, también en Teruel en este momento. En todo mi pueblo, esa comarca maravillosa. Y si en mi pueblo están 8 bajo cero, yo calculo que en Griegos está a 1.700 metros de altitud, no menos de 10, 12 bajo cero tendremos. Ahí es donde van los de Zaragoza a repoblarlo cada invierno y llegan en verano. Y se suelen ir justo por estas fechas. En estas fechas deciden que aquello es un poco solitario, que es muy bonito y que la España vacía está vacía por algo. Que no es que esté vacía, es que está la gente que tiene que resiste a aquello. Claro. Así está el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de la bolsa vamos a recordar este curso que está patrocinando además Libertad Digital y que está funcionando, las estrategias de inversión, porque hay que recordar que para el que sabe invertir en bolsa da lo mismo que el ciclo sea malo, bueno o regular. La cuestión es saber cómo se mueve. Así es, y para aprender a invertir en bolsa, en fondos de inversión, tenemos, como dices, este curso online de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Mucha atención porque ya quedan muy poquitas plazas, dentro de muy poquitos días se va a cerrar el plazo de inscripción. Tenemos a los mejores profesores, recordamos, clases en directo, todo el material disponible online y toda la información ya en libertaddigital.com o en el teléfono 91 523 97 22. Además, tenemos que decir que los que se den prisa y se apunten al curso, el
próximo miércoles, día 16, va a haber una masterclass a cargo de Manuel Llamas y de Domingo Soriano, nuestros expertos en economía, y que, bueno, pues que además se explica muy bien. Qué mejor manera de arrancar este curso de libertad digital y estrategias de inversión. Recordamos el teléfono 91 523 97 22. ¿Y la bolsa? Bueno, pues la bolsa, nada, muy poquito. Sabes que las aperturas están siendo muy cortitas, ligeras décimas en positivo hasta ahora. Seguimos en el entorno de los 8.800 puntos y, bueno, pues muy atentos los inversores a todo lo que sucede en Reino Unido, muy pendientes del Brexit y, eso sí, también de los mensajes que lanzó ayer la FED diciendo que el ritmo de subida de tipos va a ser un poquito menor de lo esperado, según nos dicen. Entonces, esto... Es decir, oscilaremos de entre el 0,50, 0,25, 0,75 y ya veremos. Y luego ya veremos si este mes, el que viene o la semana que viene. Sí, pero vamos que no va a parar. Eso es. Eso seguro. Bueno, gran noticia. Esto es una cosa sorprendente. Mira que llevábamos esperando, desde la mayoría de edad de Chabelita no había una expectación como esta. O sea, el nuevo disco de Alaska y Nacho Carut, de Fangoria, es que a las 12 de la noche, y además por razones de propiedad intelectual, o sea, Alaska aquí, que colabora de toda la vida, no lo podía dar. Claro. Es una cosa verdaderamente, o sea, la ley de propiedad intelectual es una cárcel de la libertad intelectual. Pero afortunadamente desde la pasada medianoche ya podemos disfrutar todos de este ¿De qué me culpas?, que suena maravillosamente bien. Ha salido este primer single, también el videoclip, que hay que verlo, y es solo un aperitivo del que va a ser su nuevo trabajo. Es el 13º desde que están juntos, hace 30 años, que se titula Extrapolaciones y dos preguntas. Alaska ya nos ha contado que si queremos saber cuáles son esas dos preguntas, tenemos que escuchar el disco entero. Yo debo decir que esta ¿De qué me culpas? Va a ser como ¿A quién le importa? Porque es una canción contra la dictadura de la corrección política. Ya lo verás, o sea, la letra, hoy hasta mañana, es una letra, es igual de ¿A quién le importa? Y tal, que fue un himno de los 80, 90, sigue y sigue siendo pues una canción estupenda. Este va a ser nuevo himno contra la dictadura de la corrección política. Ojalá. Nosotros les deseamos el mayor de los éxitos y les pedimos también a los oyentes que apunten dos fechas fundamentales en el calendario ya de este recién iniciado 2019. Va a estar Fangoria en el Within Center de Madrid el día 13 de abril y unos días después, el 27, en Barcelona. Que además el Within Center en Barcelona no sé, pero mira, se les va a quedar pequeño. Qué cómodo es ese sitio, qué bien diseñado está. Es muy bien, es lo contrario además del Real, que hay butacas con una columna delante. Yo no sé, eso en tiempos de Cortés se hizo aquella remodelación, que hay una columna delante que tienes entre el escenario y tú. Te la darán más barata, ¿no? ¿Qué va? Si es que encima vale lo mismo. Pues yo ya me impongo dos obligaciones, comprar el disco y la entrada para la primera en Madrid, actuación, el día seguro que va a ser un éxito. No, seguro. No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, sigamos. De momento Susana Griso no le ha pedido matrimonio a Abascal, lo cual está bien porque Abascal está muy bien casado y está muy bien ahí. Bueno, se están produciendo ahora muchas declaraciones de líderes políticos, de candidatos, en fin. La Razón hoy sorprende con una noticia que podría sorprendernos a todos la semana que viene, en la celebración de esa convención del Partido Popular. Casado reunirá a Rajoy y Aznar para coser el Partido Popular. Bueno, quiere la foto de la unidad a Aznar y ya para zanjar ese debate interno que muchos dan ya por concluido después de que ayer saliesen algunos líderes como Feijóo, bueno, pues a decir algo contrario o algo que se interpretó de manera contraria a lo dicho 24 horas antes por él mismo. Y hay que decir que Rajoy y Aznar no coinciden desde el año 2015. Entonces, eso de que van a coincidir lo dice Maruenda. Quiero verlo. Bueno, yo te cuento lo que cuenta el Quiero titular verlo de La para Razón. creerlo. Y por otro lado, hay que decir que ayer Pablo Casado
presentaba a sus nuevas candidatas, entre ellas Ruth Beitia, que ha sido pues criticada también por parte del Partido Popular, del propio PP cántabro. Hoy Alfonso Usía le dedica su contraportada a Ruth Beitia. Dice que aunque desconocido, que lleva años trabajando como diputada autonómica del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria y que de novata en política nada de nada y que dará muchas sorpresas. Bueno, lo mejor es cómo presentó la noticia Televisión Española. Yo no lo había visto, lo contó Tomás Cuesta aquí el otro día. Dice, bueno, campeona olímpica, y la sacan derribando el listón. Pues claro, que ha sido campeona olímpica derribando listones. Bueno, esta es la Mateo. O sea, es que eso es la televisión. Es tan típico. Dice, pero ¿cómo pueden hacer eso? Es que no entiende que la izquierda es así. Ahora ha contratado a un Beria de la información. Quiere llevarse para allá para mejorar aquello. Un Beriet. Sí. No, incluso anunciando el pacto que se había firmado en Andalucía con el anagrama odio. ¿Odio? ¿Cómo que odio? Sí, el anagrama odio. Te digo de verdad, o sea, lo han denunciado la plataforma que se ha creado en Televisión Española, la plataforma Libre, y lo denunció ayer en un tuit diciendo, bueno, cómo se estaba manipulando y de la forma que se estaba haciendo. Pero de todas formas, en todo este tema, una de las cosas más desconsideradas que se han producido es cuando se firmó el acuerdo que desde Radio Sevilla, la antigua emisora de Queipo de Llano, desde hacia los alegatos, pues se anunciaba o se pedía una concentración de los andaluces en el Parlamento andaluz para protestar con la firma de ese acuerdo. Es decir, para protestar contra el voto de los andaluces. Exactamente, desde una emisora de la cadena SER en Sevilla. Alerta fascista, antifascista. Que es una de las cosas más desproporcionadas que se pueden considerar. De la izquierda. No, el que la izquierda o manda o tiene que mandar. Lo hemos visto en Estados Unidos y lo vemos en otras partes, pero claro, en España es absolutamente. Por cierto, lo que está sucediendo, hoy hay en Editorial del Mundo al respecto con lo de Maduro. La posición de España con respecto a Venezuela es exactamente. Yo he escrito hoy en ABC sobre eso, hablando de que Maduro está ahí por sus cómplices, por sus muchísimos cómplices, por la cobardía europea, como está Cuba, 60 años, 60 años Cuba ahí por la complicidad de las democracias occidentales. Y en el caso venezolano por una trama de intereses absolutamente corrupción, del narcotráfico, de todo tipo, no, es que es tipo de terrible la que llegan muchos de ellos aquí. Es terrible la ceremonia que se produjo ayer. Nosotros lo reflejamos en la portada del Mundo, la foto de quienes acompañan. Es que es lo peor de cualquier familia. Y el que le toma juramento que es un asesino condenado, que además no sabe hablar. Y luego que hace que no sabe leer el papel que toma. Maduro tampoco va muy allá. No, Maduro más o menos lee. No digo que sepa escribir. Pero vamos, digamos que tiene el nivel de un juez del Supremo en España, ¿no? Pero el otro, que es un asesino condenado por asesinato, es que no sabe leer su papel. Yo no sé si podemos recuperar ese momento en que le toman la declaración el juramento a Maduro, que el tío que tiene que jurar primero, fíjate cómo suena. A ver. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. No Maduro, el otro, el anterior. Bueno, no, ahora lo encontrarán. Es que, Maduro empieza a jurar por todo, por el cacique que chumbumbú, el rey pum pum bum va. Y por los jóvenes, a los que condena a la miseria, y al hambre, en fin, una cosa terrible, en la cabeza. Terrible. El año pasado fueron creo que son 27.000 muertes violentas, asesinatos, de los cuales la mitad se atribuyen son ejecuciones extrajudiciales de la policía. Hay que decir que Daniel Ortega, uno de los invitados, ahí está lo peor del mundo. Ahí está Cuba, está Nicaragua. Daniel Ortega lleva 900 asesinatos en el último año. Está el amo, ahí que es está Cuba. Evo Morales, por supuesto. Y el presidente de El Salvador. Y El Salvador, que es el segundo de uno de los mayores ladrones, lo cual en Centroamérica es mucho decir. Este es el momento en el que lo intelectual, hay que recordar cómo definía al gorila rojo, al golpista, que dio un golpe de Estado, 600 muertos contra Carlos Andrés Pérez Chávez. Pablo Iglesias lo definía como un demócrata con agallas, porque él está obsesionado con la cuestión, lo que llamaría las hermanas Serra manspreading. Él es como muy machote. Lo último que ha dicho Pablo Iglesias es que los hombres feministas follan mejor. ¿A quién?
Mira, esa es una buena pregunta. Bien, pero he aquí el nivel intelectual del régimen del que viene Podemos, el que crea Podemos a través de la CEPS, el que crea, paga, organiza y financia hasta el curso que hizo Pablo Iglesias para bajar la voz en lugar de hablar con la voz de pito que usaba con Willy Toledo para hablar del demócrata con agallas comandante Chávez. Y cuando murió decía Monedero que tenía un orinoco por las mejillas. Pues era un orimoco, pero bueno, lamentable. Bueno, pues se llama Michael Moreno, que aunque parezca un seudónimo de un futbolista del Alavés, no, es un asesino venezolano. Y intenta con dificultad leer y se produce esta situación. Verificando verificando la procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a la garantía de los derechos y libertades. Procurando cualquier amenaza, te digo que este es el presidente del Tribunal Superior de Justicia que toma las sentencias que pueden salir de esa. Es un pistolero, un sicario criminal, de base, ¿no? Como dice. Exactamente, es un sicario de base, es un SB, sicario de base. Bueno, y España está colaborando con este régimen, pero es que ya, como Zapatero, que es el gestor, ya Mariano Rajoy enfeudó la diplomacia española a Zapatero, y sigue en lo mismo, y ahora va a ver a López Cobrador, como le llamaban en México, por sus relaciones siempre criticadas, supuestas, con el narcotráfico mexicano. Bueno, como va a México, entonces hacer el paripé. Y ha intentado convencer hasta el último momento a las naciones de la Unión Europea de que fueran a asistir a este espectáculo, al asesino Michael Moreno, que no sabe ni leer, o sea, para tomar juramento con el apoyo internacional. Y a Grecia y Portugal los tuvo al del teléfono hasta anteanoche. O sea, es una basura. Nunca. El gobierno español está haciendo de lobby de esta gente. Es el lobby, de es el lobby. De esta mafia. Mira, el día 5 se cumplirá el año de la presentación de mi libro del comunismo en la sede del Mundo. ¿Por qué ediciones vamos? Pues llevamos 19, espero que lleguemos a la 20 el día 5. Pero ahí no entró la mejor demostración de lo que ha sido el comunismo desde Lenin, que es lo que ha hecho Maduro. La liquidación del dinero, la tarjeta, cartilla patriótica para comer y la huida masiva, con una diferencia. Nunca en la historia de América ni de Europa ha habido una huida de masas como la que se produce ahora en Venezuela. Un país que no llegaba a 32 millones tiene más de 4 millones ya huidos en inmensos campos de concentración, en la zona del Cúcuta, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, los que pueden llegar, a Europa los que puedan. Federico, con un agravante, que es el país más rico de Iberoamérica, del subcontinente, que es un país que nada en petróleo, que tiene la mayor reserva del mundo. Eso demuestra un principio fundamental, que país con recursos, pero con instituciones podridas, instituciones... y es el socialismo que lo consigue. Ahí tienes a Holanda, que no tiene riquezas propias y tiene unas instituciones que produce precisamente... Es la mayor de las riquezas, las instituciones que funcionen bien. Sin azúcar. Deja sin gasolina al país que tiene más petróleo del mundo, que es Venezuela. Y a nosotros nos dejaría sin aceite de oliva. Bueno, y sin vino, y sin todo. Pero fíjate que cuando hice lo del libro del comunismo me puse a ver los primeros debates, que eso a ti te encantará, con Bukharin y Progazensky y toda esta gente. Digamos que eran comunistas, pero no eran tontos, era gente inteligente. El problema es que era comunista y por tanto enemigo de la humanidad, porque se niegan a admitir la realidad y querían imponerle pues una horma, como Robespierre y compañía. Entonces hay un momento en que empiezan, manera de acabar con el dinero, la inflación. Y empiezan a darle a la máquina de hacer Nikolai, que era la moneda rusa. Y hay un momento en que están hablando con Lenin, y creo que es Bukharin el que dice: hemos superado los assignats franceses, que fue la moneda que hundió, la moneda francesa precisamente, basado en una referencia a los bienes expropiados a la Iglesia que ellos copian con los bienes expropiables de la Iglesia ortodoxa, que al final los robaron todos, los malvendieron todos al peso, porque eran además unos inútiles. Bueno, la inflación de Maduro es 1000 veces mayor que la de los bolcheviques, que ya era 100 veces mayor que la de la Revolución Francesa.
O sea, claro, si tú invalidas el dinero, ¿cuál es el problema? Que solo tiene para comer el que tiene el carnet del partido. Sí, pero de Rusia se fueron 2 millones y eran 170 millones entonces. Pero fíjate que no hay ninguna revolución socialista liderada directamente por el ejército. El ejército es un instrumento del partido, pero no es el protagonista de la revolución. Sin embargo, en Venezuela sí. Es decir, Maduro no deja de ser un testaferro del ejército. Con lo cual, cuando se hacen llamamientos al ejército, cuando se hacen llamamientos al ejército, estás haciendo llamamientos al poder real. Chávez empieza a hacer eso cuando es Castro el que entra a hacer la revolución con. Pero ahora mismo el ejército bolivariano es el poder real en Venezuela. Pero el ejército bolivariano es una milicia del partido. Es una milicia del partido. Y además controlada por la policía política, el SEBIN, que es Cuba. Es decir, ahí los que lo han hecho muy bien son los cubanos. Bueno, los cubanos viven ahora, que han parasitado desde el año 59, se cumplen 60, parasitaron a la Unión Soviética y han ido parasitando a unos y a otros. Y Venezuela ha sido ahora no la Unión Soviética, pero ahora Rusia está de vuelta en Venezuela. O sea, los acuerdos que han firmado para sostener el régimen y China. No, pero si es que el comunismo está volviendo con una fuerza brutal. Sí. Pero también, Federico, con la torpeza del propio... Es decir, el repliegue que está haciendo Trump en la política internacional va a pasar una factura Unión Europea absolutamente desproporcionada al sistema de libertades occidental. Yo recuerdo... Bueno, es que el espacio que está dejando libre, ¿quién lo está ocupando? No, pero ese es la política que ya marcó Obama al Pacífico. Vamos al Pacífico, que en Europa no nos quiere. Pero el problema es la Unión Europea. En el libro de Aznar, que lo presentó aquí, hay un capítulo que está muy bien, dice, ¿cómo empieza el populismo? El populismo empieza el día en que Chirac y Schröder se unen a Putin contra Bush. Dice, ¿alguien creyó que en Europa romper ese vínculo atlántico no iba a tener consecuencias? Las estamos viendo. Y me parece el análisis más brillante y más certero y raro en Aznar, que no es un tío que aventura y tal, pero lo vivió y lo conoce. Y me parece exacto, porque ese es justo el momento en que la Unión Europea pierde la cabeza. Los americanos están muy hartos, con mucha razón, de la hipocresía europea. Mira, pero estando hartos de la hipocresía europea, que hay mucho, esto va a tener unas consecuencias para los propios Estados Unidos y para el conjunto de Occidente. Estados Unidos se salvará mejor que nosotros. Sí, pero en una situación bastante. Es decir, replegarse del mundo y alentar una política proteccionista es el primer síntoma de declive. Y Latinoamérica es muy importante. Que está pasando en Brasil, que están pasando cosas muy muy importantes, que aquí, como todo es caca, culo, pedo, pis para todos, para Trump o para Bolsonaro, no se ve con detalle las cosas que están pasando, que son muy importantes, muy importantes, muy serias, pasarán. Y muchas en la buena dirección. Vamos a hacer una cosa. Yo hoy escribo en El Mundo, Macron nos vigila. Y naturalmente Abascal acaba de contarle a Susana Griso, claro, algo que es tremendo. Es que, claro, recuerdo el discurso nacionalista francés que hizo Macron delante de Trump. Trump será un imbécil, me parece profundamente desagradable, igual que me parece agradabilísima Melania, pero eso son fantasmagorías. Estados Unidos es un pedazo de república imperial enorme, con un sistema de mercado real, que solo Estados Unidos es un continente y que puede vivir bien, mal o regular, etcétera. La tentación aislacionista siempre ha estado ahí, porque son autosuficientes, ahora más que nunca. Bueno, eso es una cuestión. Pero Estados Unidos ha liberado 2 veces a Francia. Sí. Hizo un discurso Macron que le faltó bofetear a los que les debe, insultando al país al que le debe la libertad, Francia. O sea, han muerto cientos de miles de norteamericanos liberando Francia. Siempre de Francia, con Estados Unidos y con la propia Inglaterra. Es decir, uno de los grandes quejas de Churchill era la del desagradecimiento de Gaulle, que se inventó una realidad que no tenía un pasado, que no se correspondía con la realidad, si no hubiera sido por el apoyo de tanto de Estados Unidos como de la propia Gran Bretaña. Pero eso es así. Yo hoy recuerdo además que es que, claro, cuando Macron se pone, cito la crónica de Iñaki Gil, que me dejó alucinado hasta que comprobé que punto por punto todas las crónicas lo daban, porque era exactamente así. Vamos a vigilar muy de cerca. Y la frase de una macronita, una ignorante y una lerda. España ya no está libre del virus del nacionalismo. Y dice Iñaki Gil, se le olvida el procés. Pero la historia de fondo, vamos a ver. O sea, Francia
las intervenciones de Francia en España son para no intervenir. O sea, la última vez en la guerra civil intervinieron los dos bandos. Pero antes, hombre, son los 100.000 hijos de San Luis, los que reponen la monarquía absolutista de Fernando. Y antes es la invasión y genocidio de Napoleón. Pero hombre, es que Francia, que es España nunca ha invadido Francia ni la ha masacrado. España sí. Y además está la obra de Goya para que no se nos olvide nunca. Pero había en principio un discurso que a mí me pareció muy razonable y que preveía que podía ser un poco la reconstrucción de Europa, que era el discurso de Macron célebre cuando dice el nacionalismo es la guerra, etcétera, etcétera. Pero luego hace una lectura absolutamente equivocada de lo que ocurre en España, porque intenta hacer una plasmación que Vox es exactamente lo de Le Pen y así estamos en la propia realidad. Le acaban de preguntar eso a Yo es que creo que hay un problema de profunda ignorancia y desconocimiento de lo que es España desde Francia. Sí. Total, no lo total. Vox es un partido conservador, tradicionalista español de toda la vida. Sí. Es decir, eso es muy castizo, Vox. O sea, tiene muy poco que ver con lo que está pasando en el resto de Europa. Tiene poco que ver con lo de Orbán, aunque tú creas que hay un vínculo. Yo creo que no lo hay. Y aunque algunos de ellos los digan. Es decir, es algo muy propio del conservadurismo clásico español, que está muy vinculado a tradiciones culturales del PP, porque es de donde viene, del Partido Popular. Igual que la falange del fascismo. Era algo muy castizo. Es la versión digital de la Alianza Popular de Fraga, más o menos. Pues 2.0. Bueno, ojalá tuviera los cerebros que tenía la Alianza Popular. Vamos a ver. Estoy diciendo ideológicamente... ¿Cuáles son los flujos de voto? El voto no tengo ninguna duda. El flujo de voto a Vox. Igual que el que fue a Alianza Popular cuando la crisis de UCD, que fue masivo. Alianza Popular habría ganado las elecciones si estuviera en el poder. Pero que lo que está pasando, la gente votaba al poder, que era UCD. Lo que está pasando en Europa, en toda Europa, en todo Occidente, es otra cosa. Lo que está pasando es que con el colapso de la socialdemocracia está reordenándose realmente todo el espectro político y vamos hacia una situación absolutamente nueva, y en esa situación nueva, entre otras cosas, lo que hay en este momento es un pulso, una batalla cultural contra el neomarxismo que desde el año 68, desde luego, desde el año 49, pero desde el 68 domina todo lo que es el espacio, la hegemonía cultural en Europa y también en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos. Más en Estados Unidos. Etcétera, etcétera. Pero ¿qué neomarxista hay en Europa occidental? La batalla contra el neomarxismo, que es todo el frente neomarxista, que es la batalla cultural genuina. Pero yo no conozco un solo neomarxista. En este momento. Perdona. ¿Aquí en el Monedero? ¿Estamos de broma? No. Todo el fenómeno es un fenómeno neomarxista. Marxista comunista. No. La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt están todos muertos. Perdona, la Escuela de Frankfurt es hoy. Marcuse, pero si es el paleolítico, Marcuse. Todo lo que está sucediendo todo es lo que tú coges cualquier cosa, pero si hasta Derrida les el levantamiento contra el neomarxismo es lo que está sucediendo ahora. Imposible. El neomarxismo lo habían aceptado, Maroto ha aceptado el neomarxismo defendiendo las leyes que está defendiendo, las leyes LGTB, las leyes especiales para feministas, las leyes especiales animalistas. Todo eso son versiones. ¿Qué tenía que ver Marx con las feministas, los homosexuales y los perritos? Eso es un debate que necesitamos mucho más tiempo. Sí, y no, pero dejadme esto es un levantamiento contra esa hegemonía cultural que ha existido y que desde el 68 es total en Occidente. Bueno, déjame decir, está desmoronándose Germán, ahora. De acuerdo. Sí. Ayer Emilia Landaluce, en un debate muy brillante, además estuvo muy bien, hablando, dice, mira, es que estamos hasta las narices de que a los que cazan, a los que van a los toros, a los que hablan español y tal, nos traten como a ciudadanos de segunda. Estamos hasta las narices. Y si no es Vox, hubiera sido Vax. Y si no hubiera sido Buff. Y si no hubiera sido otra cosa. Pero le han preguntado sobre esta cuestión. Es que además hay una cuestión. En España vivimos una crisis nacional. Y hay una reacción de la nación española. Y entonces, de la verdad. Y entonces, esa nación... Que te venga un tío diciendo que desde París, sin tener ni idea de España, que va a vigilarte estrechamente, es que le sirve en bandeja. Yo lo digo en la columna del Mundo. El mejor aliado, aparte de Goya, que puede tener hoy Abascal, es Macron y Le Petit Macron, como le ha puesto. Le pregunta Susana Griso a Abascal sobre esta cuestión, que repito, ellos mismos le han hecho el guión a Abascal, sin necesidad. Y esto contesta. Presidente de Francia, que le ha dicho a un partido español qué es lo que tiene que pactar en Andalucía. Yo no he conocido un nivel de intromisión de esa naturaleza en la política española en los últimos tiempos. Es verdaderamente dramático que Ciudadanos, que era un partido catalán al que muchos españoles respetábamos, sea hoy prácticamente un partido de obediencia francesa.
Iba a utilizar una expresión que voy a utilizar aquí un tertuliano, pero como era un poco soez, no la voy a repetir. Y le preguntan por Marine Le Pen, y esto contesta. Nosotros tenemos interlocución con otros partidos, en Francia, en Alemania, en otros muchos sitios, que coinciden con nosotros parcialmente en algunas cosas, pero no tenemos alianzas, no tenemos pactos. Nosotros hemos tenido encuentros, hemos tenido reuniones, pero a nosotros nunca nos va a decir nadie, ni desde Francia, ni desde Alemania, con quién tenemos que pactar. Se lo ponen, como vulgarmente se dice, a huevo. Pero bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Pues lo que más se está comentando es ese nuevo intento de Pedro Sánchez de comprar los presupuestos, pero hay más temas después de la pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, así que los oyentes se acuerdan de Falconetti, yendo a derramar el dinero que nos sobra a todos los españoles en esa zona tan pobre. Oye, ¿hay alguna carretera ya en Cataluña? ¿Han llevado el tren? Yo lo cojo cada semana, no sé. No, cojo el AVE, además. No lo ponen, pero es cojo además el SANS y va abarrotado. Hay algunas rutas de burros, de ahí que el burro sea pero el síntoma. Es que venimos insistiendo en un sofisma constantemente. Se dice, es que, y ayer lo decía Iceta, ¿no?, de forma grandilocuente, ¿no?, diciendo, bueno, es que ahora va a tener por primera vez Cataluña, pero vamos a ver, si Cataluña ha condicionado todos los presupuestos generales del Estado en democracia prácticamente, y eso ha tenido unas compensaciones económicas de todo tipo. Siempre, todos los años. ¿De qué estamos hablando? En democracia y en dictadura. Vamos a recordar un poco el coeficiente de inversión obligatoria de todas las cajas de ahorro que se destinaron a SEAD en su día y a la protección de la industria en Cataluña del País Vasco. No puedes tener, es que ignoramos todo. No puedes tener ese discurso de el catalanismo ha tenido un papel modernizador absoluto que España ya sabemos que es África, ¿no? Sí. Y hemos ido nosotros a modernizarla. Sí. Tú no puedes decir eso y al mismo tiempo decir nos han marginado toda la vida. Oiga, una cosa o la otra, ¿no? Sí. Pues pero hay una incoherencia intelectual. Y luego hay una circunstancia añadida. Ayer, en un certero artículo, David Gistao en El Mundo lo contaba. Dice, bueno, es que vos estás siendo un poco como la sandía esa que se deja al lado y se empieza todo el mundo a la atención a eso y nos estamos olvidando de temas fundamentales. Y uno de los temas fundamentales que podemos olvidarnos son los tratos, los cambalaches que se están haciendo en la negociación de los presupuestos en Cataluña y las concesiones que se están haciendo en esa vía. Es decir, que eso es lo que está intentando Pedro Sánchez, desviar la atención de ese juego que estamos viendo ante bambalinas con la perspectiva del juicio de uno. Algún socialista extremeño podía mostrar la dignidad de levantar la voz y decir que a ver qué pasa. Eso el trato cuando la que Virgen recibe, de Guadalupe haga milagros en política. El trato que recibe Extremadura y el trato que están dando a los golpistas. Pues van precisamente por esa vía y además es que están hartos de financiar a Cataluña y más a las puertas de un juicio por golpismo. Pero también hablan de Vox y de una de sus propuestas más polémicas, que es la expulsión de inmigrantes. Y además, os adelanto que vamos a escuchar a una de nuestras oyentes más jóvenes. Hola, Federico. Escuchamos el pie. Los 52.000 inmigrantes ilegales eran ya requeridos por la policía. Realmente es la Policía Nacional los que está detrás de expulsarlos, porque es su deber y porque es ilegal no hacerlo. No ha podido hacerlo hasta ahora porque los pasaportes estaban custodiados y guardados bajo llave en la Junta de Andalucía. Eso es un requerimiento de la policía y no es algo que haya dicho Vox espontáneamente. Las manifestaciones en Andalucía van a tardar 0,02, porque claro, esta izquierda tan democrática solamente no sale a la calle cuando están ellos dentro, claro, no se van a manifestar contra ellos mismos, quedaría muy feo. Buena parte de la clase política y mediática que se escandaliza porque se quiera expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales está usando la misma lógica siniestra y demagógica de los que dicen ¿qué hacemos con 2 millones de separatistas? Es que no hay ningún mecanismo para evitar que este gobierno traidor siga inundando a Cataluña con recursos económicos e infraestructuras que deberían ir destinados a todo el país. Los presidentes de otras comunidades no tienen nada que decir para dignificar la vida de sus ciudadanos. Presupuesto, señor Sánchez, y más dinero para Cataluña, claro. Pero luego la solución de las pensiones es que los pobres españoles nos jubilemos más tarde. Hola, Federico. Escuchamos el pie.
Es que esta es la radio del cambio. Menuda sorpresa, ¿eh? Y se nota. Menuda Esto sorpresa, es tremendo. Sí, pero... La expulsión esa es exactamente la expulsión que Obama deportó a 2,5 millones. Y Falconetti el señor tiene Valls, días, los días del Open Arms y los días del Frozen Arms. O sea, depende, tiene días. Cuando Valls era ministro del Interior, echó a los gitanos, además diciendo que el problema de los gitanos, de origen sobre todo rumano, aunque también había húngaros, pero sobre todo rumano, búlgaros, etcétera, era que no asumían los valores de Francia. Y además lo defendió, y yo te puedo decir que brillantemente, porque es un brillante parlamentario, en el Parlamento de Francia. Y además, no contento con defenderlo, lo hizo. Es decir, los echó. Con el apoyo. Sí, pero perdona, eso es un argumento muy nacionalista. Porque a mí, mira, lo de los valores, yo no sé qué son los valores de Francia, ni me interesan. Pero es decir, a mí me interesan las leyes, las de Francia y las de España. Incluso las de Cataluña me interesan. Es decir, la obligación de un gitano búlgaro, noruego o afgano es respetar las leyes. Y las de un gallego de Lugo también. Y no hay nada más. Estarían vivos en Badalona. En Badalona habría 3 personas vivas que están muertas si se hubiera obligado a cumplir la ley. En aquella casa, a esos ocupas, de los que no se dice de quiénes eran ni de dónde están. No, está prohibido decirlos, porque vivimos en un estado de opacidad. Estaban los ocupas donde empezó ese fuego que mató a 3 personas y que hirió gravísimamente a otros 4. Es verdad que esa propuesta en el acuerdo de autonómico andaluz no tiene mucho sentido, porque la ley de extranjería es una competencia estatal. La mitad de las cosas que se hablan ahí se supone que es un proyecto. La Junta ha estado frenando la identificación. Sí, pero eso no es la Junta, es el gobierno de la nación. Es decir, las leyes que tenemos. Tiene que colaborar y tiene que dejar de obstruir. Ese no es el tema fundamental, sino pero la política. La ley es nacional y la ley de migración es del Ministerio del Interior. Ahí hay 2 principios fundamentales. Ningún país puede renunciar a controlar sus fronteras, ni las leyes pueden tener espacios exentos de aplicación. Y eso es fundamental. Es un principio general que tiene en relación con la inmigración, que tiene con cualquier asunto. Y ese es un punto clave, absolutamente. Y lo que tú no te puedes producir, que yo creo que es uno de los motivos de agravio de eso que se decía Lope de Vega, del cabreo del español sentado, es que muchas veces del español sentado, que los que cumplen con el pago de sus impuestos, los que cumplen con la ley, se ven postergados en la aplicación de determinados... Y los pobres especialmente, viendo que las ayudas sociales van a los de fuera. Los pobres y los legales. Iremos conociendo los nombres de los nuevos consejeros de la Junta, pero ya empiezan a hablarse de algunas personas. Por ejemplo, Elías Bendodo, que ha estado en las conversaciones, en la negociación. De la Diputación de el presidente de la Diputación de Málaga. ¿Va a ser cierto fuste o no? Bueno, sí, es un político. Como consejero de presidencia. De presidencia, sí, ha sido, digamos que es una persona que está muy vinculada estrechamente con Juanma Moreno desde todo el principio, o sea que son... Ha sido su padrino, digamos. Bueno, sí, ha contribuido a ello. Es un poco el perfil también de la misma generación. Exactamente, digamos. Es la misma generación. Ahí lo que se hablaba en algún momento, lo que pasa es que ella tenía algunas reticencias porque considera que desplazarse y tiene toda su familia aquí en Madrid, es la incorporación de Fátima Báñez. En algún momento se ha barajado. También se ha barajado en el gobierno andaluz y se ha barajado también como candidata en Madrid. O sea, que lo que pasa es que no quiero arrimar nuevos candidatos en estas horas. No vayas a quemarlos. Javier Imbroda, también el candidato por Málaga de Ciudadanos. Y es el entrenador de baloncesto, perdón. Educación y deportes. Consejero de Educación y Deportes, consejería a la que también se podría añadir turismo, si no se vincula finalmente a la vicepresidencia de Madrid. ¿Familia? ¿La consejería de familia dónde está? Pues todo lo hemos pactado, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que va a ser más peleagudo porque Juan Marín dijo ayer que no iba a haber consejería de familia y eso es un compromiso Es una cosa absurda porque las competencias están repartidas. Una más global de asuntos Le puedes sociales. llamar consejería o le puedes llamar 3 viceconsejerías repartidas. Pues pero le puedes llamar, llámale, ¿no? Claro, pero las competencias son sobre la familia. Pero debo decir que el lunes, hablando de incorporaciones andaluzas, nos traemos a una de las mejores columnistas del mundo a esta tertulia, que es Berta González de Vega, que debutará este lunes. 2 años, y Paco es testigo, me ha costado conseguir que venga de Málaga, donde está con su extraordinaria, familia. Con una capacidad de análisis muy certero, malagueña. En asuntos de educación, en asuntos de educación,
Y en todo lo que se refiere a la libertad, a la igualdad de las mujeres, etcétera, de las mejores columnistas que hay ahora en España, sin ninguna duda. Pero hace tiempo. Lo que pasa es que vive en Málaga. Me ha costado este año nuevo. Nadie es perfecto, Paco es testigo, porque además recurría a su ayuda. Este año no puede dar, no sé qué. Yo es que parece que no me preocupo del programa, pero cuando hay que hacerlo, cuando hay que hacerlo, lo hago. Porque creo que Berta, de hecho, no solamente por sus brillantes aportaciones en el mundo, sino también sus apariciones en el programa de Dieter por las tardes, yo creo que es una gran incorporación. Lo ideal es esto. Pedro J. lo va a tener muy difícil los lunes. Bueno, pues el lunes estará con todos, bueno, con todos los una oyentes. pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos al Corte Inglés. Corte Inglés. A ver. Porque cuando hablamos de rebajas pensamos en la camiseta de los vaqueros, pero es que en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés también hacen rebajas. Para las dietas que empiezan en estas señaladas fechas, donde el ser humano español decide 3 cosas: aprender inglés, hacer ejercicio y hacer dieta. Por supuesto, ninguna la cumple. No. Pero pasado un tiempo. Y este es el momento de llenar la nevera con esas enormes hileras de productos. Pasada la primera tentación. También, bueno, es que claro, yo como no fumo ni bebo ni nada. Pasada la primera tentación se remite a septiembre. Exactamente. Bueno, o para cuando haga mejor tiempo. Porque claro, ahora salir a la calle tal. Bueno, venga, pues para los que se hayan pasado al brócoli. Hasta el 16 de enero, la segunda unidad de una selección de productos en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés, la segunda unidad, 70% de descuento. Hasta el 16 de enero. Bueno, vamos a ver. Señora Bautista, ¿tenemos alguna novedad que impida el infarto masivo en las candidaturas populares? Bueno, está contando nuestro compañero Pablo Montesinos en Libertad Digital, lo pueden leer ustedes en el Última Hora, que estamos muy pendientes de esos nombramientos, que la Dirección Nacional está evitando todas las filtraciones que puede. ¿Pero Pablo está en urgencias de la Jiménez Díaz o no, o sigue trabajando Pablo dice que no hay noticias, y si Pablo Montesinos no tiene noticias, nadie tiene noticias de esos candidatos. Los ingresos van a ser masivos a mediodía. Pues dice que no se sabe nada de momento de los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, que Casado va a viajar este viernes a Asturias, por lo que los candidatos se podrían saber antes de que coja el avión, que es a mediodía, aunque dice Pablo que algunas fuentes le comentan que empiezan a sugerir que el anuncio incluso se podría demorar más. Ya sabes que fecha límite es el domingo, que es cuando presentan. Te digo yo que más vale que Urgencias esté preparado y que menos mal que el SAMUR en Madrid funciona bien. Eso sí. Los servicios sanitarios aquí funcionan fenomenal. Porque todavía la comunidad no ha caído en manos comunistas. Que como caiga, ya entonces ni el SAMUR. Ahora lo debe saber él, si es que lo sabe, y no sé si Teodoro García Gea o alguien más en el Partido Popular. Oye, eso de que le llamen en el partido Teadoro me parece una cosa fantástica. Teodoro García Gea. Teadoro, es que qué éxito tiene ese hombre. Sí. No news, no comment, no. Bueno, mucho está dando de que hablar también esa primera entrevista que Santiago Abascal ha concedido a Antena 3. Habéis mostrado algunos de los sonidos vosotros. Yo quiero mostraros uno más porque no ha dudado también el líder de Vox, ha cargado contra Ciudadanos y lo ha hecho con contundencia, también contra los medios de comunicación que dice Abascal han hecho campaña contra él. Que hemos sido atacados y hemos sido maltratados. Yo creo que esa es una evidencia, no por todos, pero hemos sido fundamentalmente atacados por los medios del sistema, por los medios menos libres. Es verdad que a día de hoy existen las redes sociales. Medios libres, no sé si... Yo creo que no todos son igual de libres. Yo creo que en España ha habido una concentración de poderes. Los partidos, el poder, ha conseguido afectar a los jueces, ha conseguido afectar a los medios de comunicación, con las licencias para emitir. Yo creo que los políticos han conseguido influir demasiado. Muy contrariada Susana Griso, hay que decir, Federico, porque con su gesto... es que ella no sabe que está en una concesión. Como que ponía en duda que efectivamente hubiera ese bloque de medios. No sabe que tiene un duopolio que ilegalmente construyó Soraya. Un duopolio ilegal. Pero Federico, hay que distinguir que tiene secuestrada la publicidad en este país. Y no hace falta decirlo en esta casa y en otras casas que compartimos durante muchos años, que todo ese tema está intervenido y lógicamente hay que desintervenirlo. En el caso de Andalucía estamos absolutamente tremendos, donde Es Radio no tiene ninguna licencia, El Mundo cuando ha aspirado a ella, por supuesto, nunca la ha tenido, absolutamente opacidad. No, pero en un grupo como el de Antena 3 tiene la cosa pero gracia. Dicho lo cual, la querencia de Vox atacar por el tema de los medios de comunicación
Eso no puede ser. Es decir, los medios tienen que estar en un ten con ten con los políticos, sean de un signo u otro. Sí, aquí lo hemos vivido, los que tenemos ya algún recorrido, lo hemos vivido con la UCD, los hemos vivido con el Partido Socialista, que te cuento o que quieres que os cuente, lo hemos vivido con el PP. Los medios están en ese consenso socialdemócrata que los medios, vamos a ver, Germán, los medios son muchos medios y las voces son muchas. Otra cosa es que la mayoría, eso es otra cosa, Federico. Pero este ten con ten de los medios, no sé qué, no sé cuánto, no. Los medios son muy incómodos para todo el mundo, son un zapato. Incómodos para todo el mundo. ¿De qué estamos hablando? Creo que sí. Para Podemos son comodísimos. Bueno, los que sean cómodos. La mayoría, yo me niego a admitir. Yo creo que ni esta casa ni otras casas son cómodos para Podemos y los hemos pagado bastante caro. Pero vamos a ver, si el problema es que cuando se habla de medios o de periodismo, yo no considero a Ferreras periodista. Lo considero un enemigo de la nación española y de mis libertades, que tiene un medio de comunicación poderoso, porque es un tío con talento, para el mal. Para mí, eso del periodismo no sé muy bien lo que es. Yo hago periodismo porque me gusta y porque es la manera de defender unas ideas. Pero la mayoría audiovisual en España es claramente izquierdista y pro-golpista. Pero aquí, como en todo, Federico, no podemos hablar de medios porque cada medio es de su padre y de su madre. Y lógicamente lo que tienes que decir, oye, lo que hace este medio me parece malo, me parece regular. Pero esto bien. Pero todos los medios en general no puede ser. Perdona, puede ser. Como somos tan pocos los que nos salimos del carril, pues a mí cuando dicen los medios, como yo lo digo también, y que es verdad, en los medios audiovisuales, mira, ¿dónde hay propiedad privada? Solo en la prensa, en la escrita y en la digital. Y es en el único sitio donde hay libertad. ¿Dónde no hay propiedad? En la radio y en la televisión. Estamos de acuerdo. Es decir, si nosotros, vamos a ver, y no quiero ponerme en la primera persona del singular, hemos denunciado cómo se otorgaban las licencias de radio en Andalucía, cómo las otorgaba el señor Zarrías, poniendo a una señora absolutamente analfabeta al frente como de una cadena de emisoras, precisamente porque era para el partido. ¿Y a quién se le favorece? Y como muchas veces era mucho más enriquecedor en el sentido de riqueza dineraria para un medio de comunicación, la no publicación de noticias. Y lo que se está produciendo, la rebelión de determinados medios de comunicación, como lo que contaba yo de Radio Sevilla el otro día, obedece a que ven el peligro de que todo el chollo del que han disfrutado durante 40 años pueden perderlo. Por eso a mí me gusta escucharlo. A mí me parece que eso es una de las cosas y los primeros en denunciar. ¿Estás dando la razón entonces a Abascal? No, yo no le estoy dando la razón. Yo no estoy dando la razón porque el político en general tiende a los medios de comunicación, satanizarlos, etcétera, etcétera. Y yo no digo, hablo de la prensa en general. Luego la prensa, como los jueces, como otro, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal, hay gente que responde a unos intereses, a otros intereses. Pero esta generalización, la prensa como gran enemigo, etcétera, etcétera, no puede tolerarse a nadie. Bueno, perdona, ni a la izquierda, ni a la derecha. ¿La vas a tolerar, quieras o no? Pues solo faltaría que no se pudiera tolerar. O sea, perdona, pero yo quiero decirte que, por supuesto, hombre, yo no puedo cegar, pero un político sí puede cegar a los medios de comunicación, ¿eh? Hay una diferencia fundamental. Nosotros tenemos derecho a la pataleta, derecho a quejarnos, derecho a abrirnos nuestra. Pero los políticos, cuando tienen esa capacidad, pueden cerrar los medios de comunicación. Yo puedo hablar en nombre de Libertad Digital, puedo hablar en nombre del mundo donde escribo. Y punto. O sea, yo no hablo de los medios porque me parecen execrables. Federico, creo que la situación mediática en España es un dominio de la extrema izquierda repugnante. Y si hay un político que dice que viene a desescombrar, yo le aplaudo. Ahora, como toquen al mundo a Libertad Digital, yo me acuerdo de su madre. Son cosas distintas. Claro, pero si es lo que vamos a ver, si en el... Pero que a mí me encanta ver a Susana Griso sudando ante Abascal. Me gusta. El modus vivendi, que el contexto de los medios de comunicación, especialmente acusado en todas las comunidades autónomas, porque al final radio y televisión son licencias administrativas, que solamente se la dan al que está... A los siervos. Ya está, exclusivamente. Y esa es una limitación. A mí, todo lo que se pudiera liberalizar ese sector, como puedes, lo tengo que aplaudir. Es el primer partido que lo ha llevado y lo ha llevado al acuerdo PP-Vox.
ni puedo hablar de todos los medios en general porque me parece que cada medio allá con ellos. Uno estoy de acuerdo, otro no estoy de acuerdo, etcétera, Cuando hay un duopolio uno en televisión, cuando hay un duopolio con 16 cadenas, y estamos 8 cada una, y un triopolio de radio, pues hombre, estamos de acuerdo de eso. Lo hemos denunciado, lo hemos escrito en el Diario 16, en El Mundo, el antinicidio, luego cómo se saltaron las dos sentencias. Es decir, los abusos en ese terreno y la desproporción de medios que hay en todos los sentidos. Pues eso. Y cómo hay medios que no hacen más que recibir publicidad institucional. Que le meta el dedo en el ojo. No, es que los medios en general no estoy de acuerdo con ello. Bueno, el que es una manera genérica. También cuando yo digo los políticos son malos. No, pues sí. No, cada uno es pues responsable. Sí, los políticos son malos, luego hay algunos menos malos, que son los que votas, hasta que se malean. Porque que se malean no hay ninguna duda. Pero, a ver, Paco, es criticable todo menos los medios de comunicación en una sociedad democrática. No puede un político criticar los medios de comunicación porque es sagrado. Pero vamos a ver, los políticos pueden criticar los medios de comunicación. Él ha dicho, hay buenos y malos, no ha generalizado. No, pero vamos a ver, cuando hay determinados políticos, y voy a recordar un episodio que no tiene nada que ver, de Eduardo Sotillos, dice que un medio de comunicación es un excremento, no quiero repetir la expresión, tiene unas consecuencias, que es, le limita el acceso a poder conseguir una licencia, acceso a la publicidad institucional, limitación en todo terreno. Es decir, un político... Pues cuando Abascal diga eso lo criticamos. Claro. Pero quiero decir, yo no estoy diciendo que hay que concretar las críticas que se hacen, porque luego cuando el político tiene el poder, tiene instrumentos para silenciar la libertad de expresión. Los medios de comunicación somos muy incómodos, pero más incómodos una democracia que los medios de comunicación. Medios de comunicación incómodos en España somos muy poquitos. Bueno, pues los que pero somos, la frase de Eduardo Sotillo, lo digo para la gente joven que nos escucha, porque me tocó estaba recién llegado a la jefatura de opinión de Diario 16 y me tocó hacer el editorial. Dijo Eduardo Sotillos: Diario 16 es basura amarilla producto de la descomposición intestinal. Textual. Era el portavoz del gobierno. Del gobierno, sí. Era el celao, digamos, de ahora. O sea, que esto era el año 82, recién llegados al poder. Esta era la basura que llegó al poder. O sea, que en fin. Pero bueno. Muy brevemente decirte que he vuelto a caer en Gran Hermano VIP dúo en esta ocasión, Federico. No puedo dejar de mirarlo. Esos son malvados, pero tocan la tecla del mal. Completamente. Yo tengo un poquito de personalidad adictiva, lo reconozco. Pero con esto ya no puedo dejar de verlo y ahora en la Crónica Rosa tenemos que comentar todo lo que ha pasado en esa casa y lo que ha pasado fuera con exconcursantes de ese tipo de concursos, como son, por ejemplo, María La Piedra, que podría haberse dado unos besos con un amigo de Gustavo allá por Lanzarote. Y eso que están a punto de pasar por el altar. ¿En una película o en una... María La Piedra va a pasar por el altar? No, sí. Oye, María La Piedra, que era la que hizo campaña, con Laporta, por el separatismo campaña y más cosas parece que hizo. Sí. Bueno, hizo campaña desnuda en la Gran Vía, que agarró un pasmo tremendo. Luego se lió con un fotógrafo para abrigarse. Sí, tremendo. Es La Mañana de Federico. Es radio.